Muy bien, seguimos con más información en Canal E y vamos a tomar contacto ahora con Daniel Montoya. Él es periodista de Internacionales. También cubrió, Daniel, las elecciones anteriores en Estados Unidos y bueno, desde su experiencia vamos a analizar con él las elecciones justamente en el país norteamericano porque Kamala Harris fue elegida candidata presidencial demócrata. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Gracias por recibirnos. No sé si Daniel me está recibiendo bien. Hola Daniel, ¿me escuchás? Sí, hola, te escucho perfectamente. Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Bueno, novedades en Estados Unidos con estas elecciones que ya pronto van a comenzar. Sí, a ver, han tenido un vuelco bárbaro y se hablará durante muchos años del efecto que tuvo aquel atentado que sufrió Donald Trump hace alrededor de un mes y medio atrás, que del efecto que en definitiva tuvo, porque sin este atentado de por medio, uno se pregunta a esta altura si eso hubiera forzado a que la sustitución de la candidatura de Joe Biden se produjera. Y bueno, este gran cambio de escenario que ha producido, y lo hemos visto en este desarrollo en la convención demócrata que se desarrolló en Chicago, cómo el Partido Demócrata ha logrado recuperar el brío, el entusiasmo y algo decisivo en las elecciones de Estados Unidos, que a diferencia de las elecciones en Argentina, son elecciones voluntarias y donde es muy clave la movilización que logran la adhesión y el entusiasmo de los partidarios de cada una de estas dos grandes fuerzas. Y lo que se veía con Biden, sobre todo en vísperas del atentado que sufriera Trump, que menos de la mitad de la base demócrata tradicional estaba, digamos, fiel y dispuesta a ir a votar el próximo 6 de noviembre, y la mayoría ya estaba desmotivada y desmovilizada, sin esa variable decisiva que es el entusiasmo, que digamos los partidos tienen que contar que por lo menos un 80% de sus bases electorales estén movilizadas, energizadas y entusiasmadas de concurrir a la elección. Así que bueno, en este sentido ya podemos decir de que estamos camino a una elección con dos candidatos muy competitivos y que seguramente digamos vamos a tener que mirar muy de cerca esos 5, 6 u 8 estados del medio oeste de Estados Unidos en particular. Hay 3 de ellos. No Sí. casualmente estas convenciones, fíjate Liliana, dónde se han desarrollado. Por un lado la republicana primero, en Milwaukee, en Wisconsin, que es una ciudad emblemática del cinturón oxidado de Estados Unidos, que es sede de una de las grandes marcas emblemáticas de la cultura americana, que es Harley Davidson, y por el otro lado Chicago en el caso de la convención demócrata. Ese medio oeste es decisivo y ambos candidatos llevan vicepresidentes que son originarios de esa zona. Por un lado Trump a J.D. Vance, que es de Ohio, y por el otro lado Kamala Harris, Tim Walz, que es de Minnesota. ¿Cómo ves la figura de Kamala Harris y también qué desafíos tiene en algunos estados que quizás todavía no logra captar esos votos? Bueno, a ver, ha sido un vuelco muy importante el que se produjo en el momento de la sustitución de la candidatura, porque cuando uno veía antes, Kamala Harris era una candidata que en imagen estaba por debajo y en nivel de aprobación a la del propio Biden, que ya venía con muchos problemas de popularidad. Pero se ve de que el hecho de que se corriera Biden y le dejara ese espacio a ella, es como que ahí en ese momento ella logró mostrarse y ocupar un lugar, y esa era la gran duda que había los primeros días. Ya podemos dar por hecho de que Kamala Harris ocupó y prácticamente recuperó esos 20, 25 puntos digamos, en los que el Partido Demócrata estaba por debajo del republicano en las encuestas previas a ese momento. Pero lo que queda por delante para ella son dos cuestiones que, como dirían aquellos famosos carteles que colocaban los conquistadores portugueses que decían
Sig Nullius, que de aquí en adelante los leones, bueno, esa es la gran duda que surge alrededor de Kamala Harris por doble vía. Una es que Estados Unidos nunca ha tenido una presidenta mujer. Ese es un dato importante que hay que ver como un electorado por ahí con un sesgo, podríamos decir, hasta que de carácter machista que ha tenido en la historia. Es como que las mujeres han tenido siempre por ahí, han logrado ocupar lugares a nivel del ticket vicepresidencial, pero no del presidencial. Hay que ver en qué medida este crecimiento que ha tenido ella, muy fuerte ahora, se termina por ahí ratificando en estos 80 días de campaña muy importantes que quedan por delante. Hay que ver ahí si ella logra, digamos, ese envión decisivo y que en definitiva esa cultura americana que siempre ha tenido un sesgo a votar hombres, termina dándole el aval, el favor o la gran novedad y el gran batacazo que sería el hecho de que tenga Estados Unidos por primera vez una presidenta mujer en su historia. Y por el otro lado, un dato que también hay que ver, en definitiva, cómo termina, digamos, desarrollándose en estos 80 días que quedan por delante, que es el hecho de que ella no ha sido elegida en un proceso competitivo. Claro. El hecho de ser elegido y no ungido o designado, por ejemplo, como ocurrió en su momento acá con Alberto Fernández, por ejemplo, en 2019, o con otros candidatos, por ahí es un tema que no es tan ajeno a la cultura política nuestra. En el caso de Estados Unidos, como te decía yo, Liliana, que es un proceso tan competitivo, tan abierto y con una impronta de captar el entusiasmo de adherentes partidarios que van a votar en forma voluntaria, el hecho de ser elegido es una palabra muy clave, digamos, que los candidatos se enfrenten a ese proceso de casi 2 años que lleva, digamos, el hecho de poder formular una candidatura. Kamala ha participado antes en el proceso de la primaria que tuvo que ver con la elección en su momento de Biden, pero no había logrado hacer pie en la interna demócrata. Hay que ver este hecho de ella. Lo que sí se ha constatado hasta ahora es que ella ha cubierto el vacío, pero hay que ver si ella tiene ese plus, ese envión que le da el hecho de contar con esta debilidad de origen, que es el hecho de no haber sido electa en un proceso competitivo abierto, que ella haya ido dejando a otros postulantes, a otros candidatos atrás, que bueno, si Biden no se hubiese postulado en su momento, hubieran participado otros, inclusive algunos con posibilidades quizás más contundentes que las de Kamala Harris, como la gobernadora de Michigan o el gobernador de California. Bueno, hay que ver si Kamala Harris supera estos dos desafíos. Hoy parecen un hándicap el hecho de ser mujer y de no haber sido electa en un proceso competitivo. Esto es lo que tiene que mostrar ahora, a ver si ella, esta escalada tan fuerte que ha logrado en las encuestas, logra ratificarlo por ahí, quizás en las encuestas que vienen para los próximos 15 o 20 días por delante. Bueno, ¿y crees, Daniel, que ella podría continuar algunas políticas de Biden siendo también la elegida? Sí, bueno, esto es muy importante porque no solo de Kamala con respecto a Biden, sino también de Biden con respecto inclusive a las mismas políticas de Trump. En ese momento, en la elección que gana Trump, se produce en la política norteamericana un giro con respecto a muchas políticas. Por un lado, el proteccionismo. Vimos cómo Estados Unidos empieza a levantar barreras de carácter comercial y en particular respecto a China. Bueno, después hay otra continuidad que se está presentando en las políticas hoy sostenidas por Biden respecto a Trump y que seguramente van a ser una continuidad con Kamala Harris, que es respecto a esta hostilidad a la carrera y elevar la polarización respecto a China. Y después, una que es la que quizás hoy tenemos que atrae una de las mayores atenciones del mundo, que tiene que ver con la continuidad de, digamos, de este aval que le ha dado Estados Unidos, que es quien está sosteniendo la guerra esta de Ucrania
con Rusia. Bueno, sabemos de que Trump ahí sí representa, en el caso de ganar él, un giro en este sentido. Él dijo de que va a replegar a Estados Unidos de todas estas aventuras bélicas en el exterior. Bueno, hay que ver en este sentido, bueno, por el lado de Kamala, podemos decir de que sería una muy buena noticia seguramente para Zelensky y para los países europeos que están haciendo de una suerte de socios de Estados Unidos en este esfuerzo bélico, el hecho de que gane Kamala Harris, que seguramente va a ser una continuidad respecto del esfuerzo bélico y de este aval económico y de material militar que está haciendo Estados Unidos ahí. Y después, bueno, políticas respecto a Medio Oriente. Sabemos que este es un tema, el tema de Franja de Gaza y estos ataques que han sufrido y toda la cuestión humanitaria, sabemos que ha provocado conflictos muy grandes de orden interno, tanto en Estados Unidos como en varios países europeos. Bueno, ese va a ser uno de los temas también que hay que ver. Hoy está como medio en un freezer y aparentemente Biden ha logrado de que Irán no dispare algún tipo de escalada militar respecto a alguna represalia por esta, digamos, acción militar que tuvo Israel en Irán. Bueno, hay que ver en este aspecto, a ver, se va a encontrar seguramente Kamala Harris con un desafío ahí, que es, digamos, desanudar o a ver cómo guía este conflicto que sabemos que está generando tantos disturbios a nivel de la política interna en todos los países del hemisferio occidental norte. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por este contacto. Gracias, Liliana, que tengas un muy buen día. Igual para vos, que tengas un buen día. Bueno, Daniel Montoya dialogaba con nosotros, periodista de Internacionales. Seguimos en la pantalla de Canal E.